Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días en cualquier parte del mundo que te encuentres. Mi nombre es Mateo. Bienvenido seas aquí a Viajeros con Mateo, entrando en materia. La reforma a la amnistía. Y es que se le han hecho algunos cambios a algunos artículos de la amnistía para que todo mundo tenga las mismas oportunidades cuando sean acusados de algún crimen y a la vez sean resueltos delitos que han pasado a la historia, que se han ido al bote de la basura, sacarlos otra vez y comenzar otra investigación para que no se queden impunes esos delitos allá en el olvido. Y delitos como los de Colosio, que ya tiene pero muchos años, en el cual el culpable fue este personaje Mario Aburto, que no tuvo ninguna oportunidad de defenderse, y así muchos delitos más. Escuchemos a los diputados en esta acalorada discusión que hubo en la Cámara. Con la presente reforma buscamos garantizar derechos como, por ejemplo, la libertad de mujeres presas por abortar, campesinos obligados a trabajar para el narcotráfico y promover la garantía del derecho a la verdad y a la información tan necesarios para fortalecer nuestra democracia. ¿Cuáles son estos hechos? Todos aquellos que por su impacto social o político afectan a nuestra sociedad, a las familias de las víctimas y a nuestro país en su conjunto. Para que se pueda otorgar este beneficio debe haberse ejercido la acción penal, esté bajo proceso o se encuentre con sentencia firme por la comisión de un delito. A quienes no se les podrá conceder, como señala el artículo 1 de la ley vigente, no podrá ser concedida a personas reincidentes, a quienes no soliciten la amnistía. Un momento, diputado, tengo una solicitud de intervención. ¿Con qué objeto, diputada Elizabeth Pérez? Es una petición a la mesa, Presidenta. Adelante. De nueva cuenta, quien está haciendo exposición por parte de la Comisión de Justicia, que hago hincapié en que no nos representa a todos los diputados y diputadas que somos parte de la comisión, no está haciendo una fundamentación, está dando su opinión como grupo parlamentario o en todo caso como diputado de una fracción parlamentaria y no de la comisión. Yo lo que le solicito es que si va a hablar de la discusión que hubo en la comisión, que incluya ambas posiciones que se presentaron en la misma, que no sea faccioso el diputado que esté en tribuna y que nos represente en realidad a todos y a todas quienes estamos en esa comisión. Que hable también de lo que se dijo por parte de la oposición durante la discusión de la comisión. Esa sería una posición institucional y no lo que está haciendo en este momento en la tribuna ese diputado. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Y es que el pretexto o lo que ellos no quieren como esta perredista es que la ley o los cambios a la ley no sean claros. O sea, que haya confusión para que cuando ellos les toque su turno, pues hablen falsedades y luego esta falsedad o estas falsas noticias se dispersan por todas las redes sociales, por la televisión y la radio. Y a ellos les duele que hablen de la ley con detalle. Sigamos escuchando. Tomamos su petición, su intervención y que queda asentada en el diario de los debates. Continúe el orador. Gracias, Presidenta. Un momento. A ver, continúe el orador. A quienes no se les podrá conceder, como lo señala en el artículo 1 de la ley vigente, no podrá ser concedida a personas reincidentes o a quienes no soliciten la amnistía ni aporten elementos contundentes para esclarecer los hechos. A quienes se les otorgue amnistía se les extinguen las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos, pero se mantiene la responsabilidad civil
y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla, así como los derechos de las víctimas. También para los efectos de este artículo se establece expresamente que no sea aplicable lo dispuesto en el artículo 2. Con esta reforma se busca alcanzar el modelo de justicia transicional, es decir, establecer una serie de mecanismos para acceder a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición de hechos. La presente reforma pretende que sea el titular del Ejecutivo Federal quien pueda otorgar el beneficio de amnistía a quienes proporcionen elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos relevantes para el Estado mexicano. Es importante recordar que la violencia tiene su origen en la desigualdad, donde las personas, sobre todo jóvenes, son reclutados de manera forzada, muchas veces con violencia. Imagínense que una persona reclutada por el crimen organizado pueda aportar información importante para conocer la verdad de hechos graves y que conforme a esta ley puedan tener el beneficio de la amnistía y ayudar a encontrar la verdad. Es claro que esta reforma a la ley de amnistía materializa el mandato popular por el cual enunciamos que por el bien de todos, primero los pobres, porque quienes están en la cárcel no siempre son los capos de capos, ni los criminales de cuello blanco, que compran su libertad o negocian, sino las personas obligadas por su condición de vulnerabilidad. Una reflexión. Genaro García Luna, al fil del crimen organizado, fue un funcionario relevante de gobiernos anteriores. Recordarán que gracias a pruebas y testimonios de quienes fueron sus socios y colaboradores, Genaro García Luna se encuentra bajo proceso penal en Estados Unidos. No es difícil entender aún para sus más férreos defensores aquí presentes, algunos, que el caso contra García Luna hubiera sido más complicado de resolver si no se hubiera entregado pruebas y testimonios. Nosotros algún día en nuestro país podremos enjuiciar y encarcelar a su principal socio y amigo, y me refiero a Felipe Calderón. Seguramente se mencionará como lo realizó en la reunión de comisión. Y concluyo, Presidenta. A ver, un momento, ya concluya, por favor, diputado. Concluyo. Esta figura debería ser competencia, dijeron en la comisión la oposición, del Poder Judicial. Pero este es actualmente contrario a la pacificación. La corrupción del Poder Judicial ha generado un alto índice de impunidad, sobre todo en quienes ostentan el poder económico. Nosotros nos regimos por el poder popular. Diputado, concluya. Porque nuestro aliado principal es el pueblo. Nos debemos al pueblo y trabajamos para el pueblo. Y quien vote lo contrario estará en un grave error histórico. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Diputado. Bueno, ¿y qué les parece si ahora escuchamos a la oposición? ¿Qué es lo que va a decir de esta ley? De esta ley de amnistía, que con toda perversidad, esta reforma a la ley de amnistía pretende agregar un artículo para que el presidente de la República pueda otorgar de manera directa, sin sujetarse a los procesos que la propia ley establece. Tal parece que él ya confesó que es dictador, ha caído en absoluta demencia y derivado a su incesable sed de poder y de imponer sus... Creo que los que han caído en la absoluta demencia es precisamente la oposición, su desesperación por estar perdiendo todo. Todas las reformas que el presidente hoy, antes de irse de su mandato, está mandando a las cámaras. Y como es mayoría de Morena, pues aprueban las leyes sin necesidad de la oposición. No necesitan convencer a nadie para poder pasar estas reformas. Sigamos escuchándole. Caprichos y ocurrencias, como lo ha hecho en todo el sexenio, destruyendo la democracia y destruyendo nuestro país, así como también aniquilando la desaparición, la división de poderes. Esta descabellada propuesta del Ejecutivo busca extinguir acciones penales y las sanciones impuestas. La ley dice que si te matan,
Se tiene que buscar al asesino para castigarlo, no para absolverlo. Yo no sé si no leen la ley o los cambios que se le van a hacer a esta ley de amnistía y solamente preparan su discurso para golpetear, porque no le veo ese, ¿cómo les diré? Ese pro o ese en contra, mejor dicho, es en contra de la ley, sino que están golpeteando solamente. Entonces, lo que acaba de decir anteriormente el diputado de Morena, lo dijo claramente, y esta persona o esta diputada, pues, simple y sencillamente repite lo que escribió para golpeteo, porque no se relaciona ni siquiera con lo que se está haciendo en la Cámara. ¿Hasta dónde llega el cinismo y el descaro de este basurete? El absolutista no tiene ni facultades de investigación. Con la aprobación de esta reforma se estaría convirtiendo en un solo poder, y adiós poderes de la Unión. Por Qué supuesto, trágico. mi voto en contra de la injusticia y la locura. No liberar a los delincuentes y corruptos, pero eso harán, y encerrarán al pueblo bueno, porque al pueblo, aunque aquí lo va. Eso que dice de que encerrarán al pueblo bueno, eso ha estado sucediendo, precisamente por eso esta amnistía, porque se ha encerrado al pueblo bueno, como lo dijo el diputado anteriormente de Morena. O sea, los machuchones, los de cuello blanco, los delincuentes de cuello blanco, muy libres acá, ¿verdad? En sus playas, en las playas, muy tranquilos, chupando cerveza y chupando quién sabe qué más, mientras que el pueblo es culpado, ¿sí me entienden? Culpan al pueblo, culpan a la persona que no tiene recursos, la meten a la cárcel y listo. La amnistía no existía para ellos, y eso es por lo que se está haciendo este cambio, y esto es lo que en lo cual se contradicen. Ni lo suben, no son pueblo, hoy están sin pueblo, hoy que repiten juntos haciendo escoria, ahí se quedarán. Morena solo se ha conducido a los mandatos de su dictador. Esta es otra diputada. No llegan a comprender que es necesario un estudio oportuno sobre las implicaciones de esta propuesta para que se puedan evitar abusos en su implementación y garantizar que la amnistía no se convierta en un instrumento de impunidad como lo quieren hacer. Debemos insistir en que se deben de respetar los principios fundamentales de nuestra Constitución y que se preserve la independencia de nuestro sistema judicial. Es básico, es necesario ese respeto. Valdría la pena pedir que se borren del diario de los debates, porque nada aportan a la democracia de este país. Eso es lo que dice el diputado aquí, Benjamín, porque todos los argumentos que han presentado la oposición no se relacionan con la amnistía o con los cambios que se le van a hacer a esta amnistía. Sigamos escuchando. En esa costumbre, compañeras y compañeros, casi patológica de mentir que tiene la oposición, han tratado de hacer creer que esta adición de un artículo a la ley de amnistía, un artículo, una adición, un agregado a esta ley de amnistía. Pero ¿saben por qué la oposición miente y miente descaradamente? Porque de aquí, de las cámaras, va a ser, como les dije anteriormente, dispersada la información. Y los medios chayoteros no toman la información de Morena ni de PT. Ellos dispersan lo que están mintiendo la oposición. Eso es lo que van a dispersar. Entonces
tiene una técnica, tiene un motivo de mentir para dispersar y tumbar la 4T, que no va a suceder porque la gente está pero bien avispada y no va a suceder. Sigamos escuchando. Es un intento de impunidad a criminales. ¡Qué torpeza monumental! Se han atrevido hasta a acusar al presidente de querer liberar narcotraficantes. Pues de cuál... Eso es lo que hace Norma Piña, o sea, ella sí libera delincuentes. ¿No se morderán la lengua? Fuman, porque yo no veo nada de eso. Fíjense nada más quiénes son los que acusan al presidente López Obrador de nexos con el narco. Los que tuvieron a García Luna como secretario, los que tuvieron como senador a Anaya Llamas, cuñado de un narcotraficante y compadre de Felipe Calderón, otro delincuente. Y por cierto, fue señalado varias veces por sus hoy aliados del PRI, pero por lo visto ya se les olvidó. Esos también los que tuvieron a Cabeza de Vaca, investigado en Estados Unidos por narcotráfico y que aquí defendieron a capa y espada cuando lo desaforamos. Hace de verdad ser cínicos y cara dura, como lo diría nuestro compañero Noroña. Mienten cuando dicen que esta reforma es para empoderar al Ejecutivo Federal. Mienten cuando dicen que es una concentración del poder, que se convertirá en un ser omnímodo y que vulnera las atribuciones del Congreso. Y es que siempre van a repetir la misma mentira, siempre, en cualquier debate que hay o en aprobaciones de leyes o reformas, siempre sale esas palabras: dictador, autoritario y manda más, rey. Eso es lo que sale. Ya no les creemos, ya no se le creen a la oposición, porque siempre repiten lo mismo. Es como, ¿qué les puedo decir? O sea, crea fama de chismosito y ¿sabes qué? El día que me digas la verdad, no te voy a creer. Por principio de cuentas, no tenemos los legisladores aquí presentes, las legisladoras presentes, no tenemos atribución alguna dentro de la ley de amnistía, más allá de la facultad de legislarla, que es lo que vamos a hacer, y para eso, por cierto, no necesitamos sus votos. El objetivo de esta reforma es abrir una posibilidad, una ruta para el esclarecimiento de casos que sean relevantes para el Estado mexicano. Y seré muy enfático en esto, para que no vengan a decir que se van a liberar narcos, secuestradores, violadores y no sé cuántas mentiras más. Es una facultad única y exclusivamente para casos relevantes del Estado mexicano. ¿Y qué quiere decir esto? Pues casos que revisten una relevancia social, política e histórica. Y desde luego, compañeras, compañeros, que todos los delitos, sean del fuero común o del fuero federal, nos agravian como sociedad. ¿Fuero común o fuero federal? ¿Qué está sucediendo con esto? Bueno, el fuero común son los delitos de Estado. El que se encarga ahí de los delitos son los gobernadores, son los que tienen el derecho a castigar estos delitos. Fuero federal lo castiga el gobierno federal. Lo que se busca es precisamente eso también, que ambos fueros se unan y puedan ser castigados también, si no lo castiga el gobernador, que lo pueda hacer el gobierno federal. Y deben ser perseguidos y castigados. Pero es claro también que esta reforma se encamina a delitos de trascendencia social, política o histórica. No hay intención ninguna de vulnerar el derecho de la reparación del daño. Por el contrario, lo que se quiere es que sea un mecanismo que facilite el esclarecimiento de los hechos para que se haga justicia.
entiéndanlo, es para que se haga justicia. ¿O acaso ustedes creen que el esclarecimiento de los hechos es nada más para que el presidente y los mexicanos nos enteremos del chisme? ¿O creen que queremos que se esclarezcan los hechos nada más porque sí? No, señoras y señores legisladores, es un asunto de justicia. Exactamente, porque lo que sucedía o ha estado sucediendo es que pues salen los delitos en televisión, en radio, como una noticia común y corriente, y después todo se acabó. Ya no sucede nada, se olvida y ni siquiera sabemos qué pasó con esos delitos. Pasan a la historia, y eso es lo que nos queremos que suceda, que se castiguen a los delincuentes intelectuales, que son los que luego salen o quedan libres, ya no los investigan, ya no los buscan. De derecho a la verdad, para que nunca más esos casos de relevancia queden impunes, como quedaron impunes el 2 de octubre o el halconazo o la represión de Atenco. Para que nunca más se quede sin esclarecer cómo quedaron las desapariciones de la Guerra Sucia, las atrocidades de la Dirección Federal de Seguridad, el homicidio de Colosio y tantos otros oscuros episodios cometidos por los gobiernos del PRI y del PAN que nunca tuvieron la más... Algo que me hace recordar es la matanza del 68. También ahí quedó en el olvido, sucedió y no se castigó o no hubo un castigo a los responsables. Ahí quedó en la historia, en el basurero, ahí lo aventaron y se cerró el caso. Mínima voluntad de esclarecer. Pues ¿cómo lo iban a hacer? ¿Cómo iban a querer esclarecerlos si siempre han sido aliados y cómplices de esos crímenes? Así es que, no, compañeras y compañeros de la oposición, se los digo con claridad, con esta reforma no vamos por la liberación de delincuentes, sino por el esclarecimiento de hechos relevantes en los cuales muy seguramente saldrán a la luz contubernios, saldrán a la luz corruptelas, omisiones, arbitrariedades cometidas por los gobiernos del viejo régimen. Eso es el miedo, que salga a la luz delitos viejos, delitos antiguos y que muchos de ellos estén involucrados. El miedo no anda en burros. Eso es lo que realmente les preocupa, que salga a la luz el lodazal de los gobiernos prianistas. Concluyo, este gobierno, el de López Obrador, tiene una verdadera voluntad de que se haga justicia, de que se esclarezcan los hechos, de que se conozca la verdad, de que no haya impunidad como la hubo en los casos que ya mencioné y muchos otros más. Por eso, compañeras y compañeros, esta reforma va. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Muchas gracias. Y de la plataforma digital para dar... Y va porque va, aunque no les guste. Bueno, muchachos, ahora vamos a ver la votación. Un pequeño corto aquí que puse sobre cómo quedaron los votos. Cuenta con el resultado de la misma. Cierres el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señora Presidenta, se emitieron 258 votos en pro, a favor, 205 en contra y una abstención. Aprobado en lo general y en lo particular por aprobados. 258 votos los artículos no reservados. Bueno, muchachos y muchachas, gente bonita del mundo, gracias por haber visto mi video y suscríbanse a mi canal Viajerusa con Mateo, háganle clic a la campanita y después váyanse para arriba y háganle clic a todos, ya que YouTube lo que hace es que si tú le haces clic a la campanita nada más, personaliza lo que te gusta y si hay un video que sea un poco diferente a lo que ves, entonces no te lo envía. Háganle clic, suscríbanse y pongan comentarios. Y gracias, nos vemos pronto en otro video. Yeah.